compartir pantalla, fíjense, entonces sí está complicada esa parte. Creo que voy a tener que eh, ir a un tutorial para esa parte, ¿verdad? Les ruego, por favor, si hay un poquito de huella externa, ¿verdad? Porque estoy en otro lugar, ¿verdad? Pero vamos a tratar lo más posible de que sea, nos enfoquemos en el tema que tenemos para hoy, ¿verdad? Y mil disculpas ahí que, según yo los tenía todos agregados a primera hora, pero no. Entonces, por eso es que algunos están solicitando la entrada para la clase, ¿verdad? Pero un pequeño tema. Entonces, vamos a ir viendo el tema de hoy, ¿verdad? En cuanto eh, lo que les puedo hablar sobre las gráficas, ¿verdad? Yo se les va a no, en el momento que yo pueda, pues ya tener mi computadora, se las voy a subir, ¿verdad? Para que ustedes la comiencen a estudiar, ¿verdad? Y que, bueno, no tengamos este problema nuevamente, ¿verdad? Así ustedes la van a tener, ¿verdad? Y yo se las puedo leer y ustedes la pueden visualizar en su hogar, ¿verdad? Porque ahora me tengo que conectar al... Aquí estamos. Hoy era mi primera prueba en este sentido de estar fuera de donde regularmente yo les doy la clase a ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, si escuchan mucho ruido, por favor me comentan, entonces así veo yo qué puedo solucionarles acá. A ver. Entonces, para el día de hoy vamos a avanzar un poco con el tema de lo que es el tema de historia de la población mundial, ¿verdad? Esa es una pequeña repaso que vamos a dar contra el tema de línea histórica que tiene el análisis demográfico, ¿verdad? Y vamos a introducirnos a cómo es de que se comenzaron a dar las etapas, ¿verdad? En las que, por ejemplo, los humanos comenzaron a poblar como tal eh, las diferentes partes del mundo, ¿verdad? Ya habíamos hecho en algunas clases algunos comentarios, ¿verdad? En cuanto a esta parte de cómo es que se van uniendo a las personas, ¿verdad? El sentido que tiene agruparse también, ¿verdad? Y cómo en el proceso del análisis demográfico, ¿verdad? Que es recientemente pues, una ciencia bastante nueva, ¿verdad? Y que comienza a realizar sus estudios a partir eh, del análisis que se dan estos fenómenos, ¿verdad? Como ciencia social. Entonces vamos a empezar con el tema de la historia de la población, ¿verdad? El tema de historia de la población, ¿verdad? Como primer punto vamos a tomar en cuenta que el ser humano en un principio era recolector, ¿verdad? Eh, cazador, rudimentario, ¿verdad? Y en un sentido más amplio, nómada, ¿verdad? Cuando hemos visto ciertas eh, historias, ¿verdad? Respecto a las eh, civilizaciones, ¿verdad? Sí, Fernando, perdón, no paréntesis, no me estoy presentando porque no tengo un problema aquí que no puedo presentarles en la tablet, ¿verdad? Entonces, en su momento, cuando pueda, se los voy a subir, ¿verdad? Porque la tenía presente en esta parte, pero no sé, no sé, la verdad sí voy a pedir hay un consejo porque no me deja compartir pantalla de donde yo la tengo acá, ¿verdad? Entonces, no, no me voy siempre yo se las presento con la computadora, ¿no? Para ir viendo un poquito más amplio y tenerlos a ustedes en una pantalla, en una segunda pantalla. Entonces, hoy sí.
no, no había pasado esto. Entonces, continúo con esta parte, ¿verdad? Eh, estábamos hablando que el ser humano era en su principio recolector, ¿verdad? Eh, También en cierto sentido de tiempo fue cazador, ¿verdad? Pero en sus inicios fue nómada, ¿verdad? Nómada en el sentido de los lugares, entendemos bien, ¿verdad? Cuando las personas van conociendo las áreas en las cuales pueden encontrar, ¿verdad? Un resguardo, ¿verdad? Están alejados de peligros que pueden existir, como por ejemplo los animales, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Ahora ya por medio de tantos documentales que a veces se pasan en la televisión, ¿verdad? O en otros medios, de que hay lugares, por ejemplo, en los que es muy peligroso por el tipo de animales de gran tamaño que pueden existir, ¿verdad? Que en su mayoría son cazadores, ¿verdad? Y esto pues no les permitía a estas a estas poblaciones, ¿verdad? Que eran nómadas, el poder establecerse en un lugar, ¿verdad? Tenían que ir buscando un lugar donde encontraran un refugio adecuado, ¿verdad? Donde pudieran tener alimentos, pero también pudieran, ¿verdad? Resguardarse de estos animales, ¿verdad? Aparte de los animales, también hablamos sobre el tema eh, el clima, ¿verdad? No solo era nómada por el tema de los animales, ¿verdad? Sino que era también nómada por el tema de cómo conseguía sus alimentos, ¿verdad? Así como era cazador, era recolector, entonces iba identificando, ¿verdad? Los lugares a donde se daba una mayor cantidad de alimentos, ¿verdad? Y podía mantenerlos durante un mayor tiempo en el año, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros hemos conocido que hay lugares en los cuales, ¿verdad? No siempre hay un adecuado clima, ¿verdad? No siempre hay una adecuada vegetación como para esperar de que se tengan alimentos, ¿verdad? Tal es el caso del desierto, ¿verdad? Las, los tiempos y las temporadas en el desierto en su momento pueden ser muy duras, ¿verdad? Tanto como en el verano, ¿verdad? Que es altas temperaturas por el tema del sol, ¿verdad? Y el calor, así como en la noche, ¿verdad? Que en la noche a veces en algunos desiertos la temperatura baja mucho, ¿verdad? Entonces el frío es extremo, ¿verdad? Como en un día es extremo el calor, en la noche es extremo el frío, ¿verdad? Y que no se tiene, por ejemplo, una de las vitales, así que los recursos vitales para el hombre, ¿verdad? Que es el agua, ¿verdad? Entonces, ahí en esa parte encontramos tres fases, ¿verdad? Del hombre, en su evolución, ¿verdad? Una como recolector, como cazador rudimentario y como nómada, ¿verdad? Entonces, en estas tres, obviamente se van dando diferentes tipos de uniones, ¿verdad? Con otros seres humanos que buscan las mismas condiciones, ¿verdad? El hecho de poder tener un alimento, resguardarse del medio ambiente y poder eh, eh, sobrevivir, ¿verdad? Como tal. Esa era de las partes más importantes en este principio, ¿verdad? Eh, y por el cual siempre se van uniendo más personas, ¿verdad? En el siguiente punto tenemos, por ejemplo, que una de las partes importantes en la historia de la población, podemos decir que es la evolución que se tuvo del ser humano, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Cuando el ser humano ya trabajó y habla, ¿verdad? Se desarrolla el lenguaje, se desarrolla, por ejemplo, las habilidades motrices en sus manos. Entonces, ahí esa evolución marca completamente, ¿verdad? Eh, el tema de hacia dónde comienza a dirigirse el ser humano como tal, ¿verdad? Para en los temas, ¿verdad? O estos dos puntos de trabajo y de habla, ¿verdad? Estamos hablando de una cantidad de años, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? En el tema de eh, cómo es que ellos se comienzan a organizar, ¿verdad? Cómo es que comienzan a darle una cierta importancia a las tareas, ¿verdad? Comienzan a almacenar en el cerebro también, ¿verdad?
ciertas actividades que se dan cuenta que son importantes, ¿verdad? Y aparte de almacenarlas, ¿verdad? O de practicarlas, van mejorándolas, ¿verdad? Conforme van ellos también teniendo contacto con otras, eh, así que podríamos decir agrupaciones, ¿verdad? De humanos que no son como tal poblaciones, sino que están buscando y están tratando de sobrevivir y cubrir esas necesidades que tienen, ¿verdad? Eh, Como tal, ¿verdad? Si nosotros lo queremos ver en una línea de tiempo, ¿verdad? En cuanto al tema de la última glaciación y, los años que se toma para las revoluciones que tiene propiamente el hombre físicas, ¿verdad? Mentales y de unión el hombre, ¿verdad? Ya comienza a existir una parte estructural, ¿verdad? En las cuales se comienzan a dar ciertas formas en las cuales ellos comienzan a identificarse como, no solo como poblaciones, sino que primero como familias, ¿verdad? Familias grandes, ¿verdad? Que van agrupándose conforme va creciendo también la familia, ¿verdad? Sí tenemos esa noción, ¿verdad? Que tal vez uno de los libros que más nos ejemplifica esta parte en cuanto al tema de cómo es que se van evolucionando como tal el hombre, ¿verdad? Y su establecimiento como población es en la Biblia, ¿verdad? Ahí nosotros encontramos, ¿verdad? Que principalmente era por medio de las familias, ¿verdad? Las familias que van teniendo un mayor número de miembros y con esto, ¿verdad? Van a- aplicando más habilidades a cada una de las actividades que hacen, ¿no? Entonces, esa es una parte bastante explicativa en cuanto a cómo nosotros podemos ver el tema de la evolución, ¿verdad? Las actividades van encaminadas a- a la supervivencia, ¿verdad? A- Al poder tener una familia asegurada, ¿verdad? Porque sí tenían bastantes miembros, ¿verdad? O el hecho de tener bastantes hijos, ¿verdad? Eso les permitía, ¿verdad? Contar con más manos o una mano de obra que iba a ser estable, ¿verdad? O permanente en las actividades a las cuales ellos se eh, dirigían. Entonces, otra parte importante en este punto de la historia de la población era ese resultado más notorio, ¿verdad? Fue la domesticación de plantas y animales, ¿verdad? Como bien podemos hacer dentro de este análisis de la línea del tiempo, ¿verdad? Del análisis demográfico de la evolución histórica de la población, ¿verdad? Iniciando por medio del hombre, ¿verdad? Una de las partes más notorias, como lo mencionan acá, fue cuando comienzan uno, a identificar cuando son recolectores los alimentos que son saludables y que son, que aportan o que aportan, ¿verdad? Para nuestro organismo, ¿verdad? Y otra, por ejemplo, en la etapa de cazador, y esas se ven bien marcadas, ¿verdad? En la etapa de cazador, cuando comienza a tener una relación más no más profunda, pero más especializada en cuanto al tema de los animales a los cuales se está cazando, ¿verdad? Aquí podemos mencionar en el tema de la domesticación, ¿verdad? Al perro, ¿verdad? En su momento al gato o ciertas aves, ¿verdad? Que era de una forma más fácil de poderlas eh, controlar, ¿verdad? O por ejemplo, en el sentido que digo controlar, ¿verdad? Que no necesitan, por ejemplo, grandes lugares para tener cierta cantidad de aves, ¿verdad? Entonces, esas partes, ¿verdad? En cuanto al tema de las plantas y animales, permiten que el hombre comience a conocer, ¿verdad? Cuáles son eh, en la naturaleza los recursos que ellos tienen disponibles para hacerse de una ayuda, ¿verdad? En el tema de los animales, pues bien conocemos que el perro en su momento sirvió en mucho sentido, uno, no solo para cazar, sino que también para el
el momento en que ellos vienen y se establecen en un lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el perro les ayudaba a identificar peligros que podían llegar a donde ellos estaban establecidos, ¿verdad? Entonces ya eh, cambia el rol, ¿verdad? En vez de ser un animal cazador, es un animal que protege, ¿verdad? Porque identifica al grupo de población como parte de lo que ellos hacían en su momento en una manada, ¿verdad? En el tema de las plantas, ¿verdad? Sí se comienza a dar una eh, especialización y un conocimiento más amplio en cuanto al tema de plantas que podían ser comestibles, ¿verdad? Y también el tema de las plantas que podían ser medicinales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen estas dos partes, ¿no? Porque una, acuérdense que el tema de alimentos es el que nos sirve a nosotros para realizar actividades, ¿verdad? Como complemento de las necesidades que tenemos físicas. Y en el tema de medicina es muy importante porque se comienzan a probar, ¿verdad? Y son los primeros inicios en su momento de ya una medicina que comienza a aliviar ciertos dolores, ¿verdad? Que se puede utilizar para eh, eh, curar, ¿verdad? Preparar alimentos o en su momento, ¿verdad? Directamente quitar las enfermedades, ¿verdad? Entonces, esto permite también a las poblaciones, ¿verdad? A comenzar a tener cierta habilidad, ¿verdad? Para no solo manejarlas, sino que mentalmente reconocer, identificar, ¿verdad? Y realizar el proceso que se era necesario para esta domesticación, ¿verdad? En el otro punto tenemos la reducción de riesgo a hambrunas, ¿verdad? Eh, una parte bien importante en el tema de las poblaciones humanas, ¿verdad? Es el tema de cuando ya estamos organizados como población, ¿verdad? O como familias numerosas, ¿verdad? Que van a estar encargadas de la protección que debe tener cada uno de los individuos. Y una reducción de riesgo, ¿verdad? En esta parte es en el tema de las hambrunas, ¿verdad? Cuando ya el humano como tal se establece en un lugar, ¿verdad? Identificando, por ejemplo, que tiene tierra fértil, ¿verdad? Tiene a la mano ciertos alimentos, ¿verdad? Que son complementarios al alimento que ellos van a tener principal. Tiene recursos animales para el tema tanto de caza o para el tema de la domesticación, ¿verdad? Te da una parte bien importante en cuanto al riesgo que podían tener estas poblaciones a ciertas pérdidas, ¿verdad? Y no solo el tema de pérdidas por la parte de la hambruna, sino que en el tiempo también hablamos ya de la reducción, ¿verdad? De, eh, de miembros que podían tener de acuerdo a guerras que se podrían dar entre grupos de poblacionales, ¿verdad? Pero una de las principales es esa reducción de riesgo a hambrunas, ¿verdad? El hecho de que ya contaban con alimentos, ¿verdad? La parte de los alimentos siempre fue tomada de la naturaleza y por eso es de que no hay mayores problemas en cuanto a los objetivos que ellos tenían, los objetivos por los cuales ellos tenían el resguardo de cada uno de los miembros, ¿verdad? O la organización de la fuerza de trabajo, aquí es una parte bien interesante también en cuanto a la historia de la población, ¿verdad? Porque cuando tenemos la organización de la fuerza de trabajo, siempre cuando se encuentran familias, ¿verdad? O poblaciones, ¿verdad? Que en su mayoría eran familiares, ¿verdad? Siempre se da el tema de la fuerza de trabajo, ¿no? Y en muchos casos, ¿verdad? Esta fuerza de trabajo venía siendo por otros grupos poblacionales a los cuales ellos lograban someter, ¿verdad? O en su momento, ¿verdad? Por disputa de territorio. Recuérdense que el humano en su momento eh, ya se estableció en un lugar, ¿verdad? Siempre tenía esa posibilidad de cazar, ¿verdad? De introducirse un poco más al tema de conocer un lugar más amplio, ¿verdad? Entonces, en esa parte, sobre el tema de la organización de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Vamos a identificar también de que ya se tienen esclavos, ¿verdad? O se comienzan a asignar tareas también a las mujeres, ¿verdad? En su momento, para que contribuyan, no que contribuyan, sino que participen en esta forma, en este resguardo de la población o de las familias, ¿verdad? Y como tal, ahí se comienza también a identificar qué tipos de trabajo se pueden hacer, ¿verdad?
habían como tal trabajos muy pesados que tenían que ser realizados por los hombres y que en su momento ya fueron realizados por esclavos que ellos iban adquiriendo por roces con otras familias o por otros grupos, ¿verdad? Entonces se comienza a manifestar el tema de la esclavitud, ¿verdad? No siempre las familias como tal, ¿verdad? O los grupos poblacionales, ¿verdad? De individuos que se encontraban en estos tiempos más atrás, ¿verdad? Eran parte de la población, ¿verdad? Podían ser en su mayoría esclavos, ¿verdad? Que eran, eh, conformaban otras comunidades en otros lugares, ¿verdad? Las etapas, perdón, en los patrones sedentarios, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Que cuando ya se logra, ¿verdad? Establecerse la población en un lugar, ¿verdad? Se comienzan a ver estos patrones sedentarios, ¿verdad? ¿Y eso a qué nos lleva, verdad? Los patrones sedentarios en su momento nos llevan a no directamente al tema de dejar pasar el tiempo, sino que cuando ya teníamos actividades en las cuales, por ejemplo, contábamos con fuerza de trabajo, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de Grecia, ¿verdad? Muchos de estos pobladores de Grecia, ¿verdad? Preferían tener esclavos, ¿verdad? Porque había una segmentación en cuanto al tema de eh, la identificación que se tenía por parte de cada uno de los integrantes, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo Grecia partía y podía conquistar otros lugares, en este caso, por ejemplo, en lugares de África, ¿verdad? Ellos tomaban como esclavos a estas personas, ¿verdad? Entonces, en los patrones sedentarios no se da únicamente para el tema de decir dejar pasar el tiempo, sino que en el tema de patrones sedentarios en esta época, ¿verdad? Nosotros identificamos que parte, ¿verdad? De todos los avances que se tienen, por ejemplo, en el tema de la observación, en el tema, por ejemplo, de la observación de la naturaleza, del descubrimiento de leyes, ¿verdad? Se da porque muchos de estos participantes en la población de iglesia, ¿verdad? Tenían tiempo para realizar esas observaciones, ¿verdad? No era como tal de que ellos vivían y donde se acentuaban, no les pasaban, no tenían ningún peligro, no. Eh, como tal, ¿verdad? Esta es una parte en el tema sedentario, ¿verdad? No identificamos el tema sedentario como una parte en la que se deja de hacer, ¿verdad? Lo que es sedentario, ah, ya ellos no se tenían que dedicar a actividades de fuerza mayor, ¿verdad? Entonces podían dedicar su tiempo, ¿verdad? Y el desarrollo del pensamiento hacia otras actividades, ¿verdad? Tenemos una revolución agraria como tal, ¿verdad? Se comienzan a sembrar eh, ciertas calidades de semillas, ¿verdad? Y ciertos productos que podemos muy bien, por ejemplo, identificar en un libro que es conocido por todos, como por ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Y ahí está uno de los principales granos básicos que se tiene en el mundo, ¿verdad? Que es el trigo. Entonces, ahí en la revolución agraria, pues ya se comienzan a dar temas de eh, utilización de herramientas, ¿verdad? En la revolución agraria también, ¿verdad? Ya se comienzan a domesticar animales con una mayor pero que permiten tener la mayor cantidad de estos animalitos, ¿verdad? Y también en las formas diversas de utilizar la energía, leña, carbón, agua y viento, ¿verdad? Aquí ya, como lo menciona bien, ¿verdad? Hay diferentes formas diversas de utilizar la energía. Y está el de la leña, ¿verdad? Tenemos como tal uno de los principales en ese tiempo, que es la leña. Aún si nosotros nos vamos a otras partes de nuestro país, vamos a encontrar también de que la leña aún continúa siendo parte de lo que podemos denominar como formas de energía, ¿verdad? Pero o sea, también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que en el tiempo en el que estábamos, el tema de la leña, carbón, agua y viento eran indispensables para poder sobrevivir, ¿verdad? En el avance del comercio, ¿verdad? Se tiene un avance de comercio en el de tipo agrario y rural, ¿verdad? Y en el tema de revolución como tal, industrial, ¿verdad? Se comienzan a dar ciertos avances en la utilización no de ciertas maquinarias, sino que de ciertas herramientas, tal es el caso, por ejemplo, el de la espada, ¿verdad?
ahí estamos hablando de un tema de revolución, ¿verdad? Porque ya se comienza a trabajar el material, ¿verdad? Que está destinado para, para elaborar instrumentos para la guerra, ¿verdad? Se utiliza de diferente manera, ¿verdad? Siempre se utiliza con los puntos específicos, ¿verdad? Sobre una revolución, ¿verdad? Pero la revolución se da en el tema de herramientas que utilizan en la guerra, ¿verdad? Entonces, a esa parte hay que tomarle bastante importancia, ¿verdad? Sobre si nosotros hablamos de una revolución industrial por el hecho de modificar ciertas herramientas, ¿verdad? O atribuir ciertas características a una herramienta que, por ejemplo, en su mayoría servía para temas de guerra, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un buen punto para discusión en cuanto al tema de la revolución industrial, ¿verdad? Etapas del crecimiento de la población. La primera etapa se da del neolítico a la revolución industrial, ¿verdad? Y el neolítico como tal, revolución agraria, 7 eh, el neolítico incluye la revolución agraria de 7 y 10 millones, ¿verdad? Fue un periodo de revolución técnica, económica, social, ¿verdad? Gracias al descubrimiento de la agricultura, la sedentarización de la población y la demostración, ¿verdad? Y la domesticación, perdón, y la domesticación. En el punto 2 nos comenta, ¿verdad? Que a inicios de la era cristiana, 33 años después de la revolución, eh, ahí sí es bueno mencionarlo, la revolución, perdón, perdón, la revolución, eh, vamos a ver, entonces, perdón, ahí no lo completé, entonces se los voy a completar en la diapositiva. Entonces, la Edad Media, crecimiento lento, la Edad Media tiene un crecimiento lento y desigual, ¿verdad? Porque se va a partir de del 450 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, perdón, después de Cristo. La Edad Media tiene un crecimiento lento y es igual. ¿Por qué? Porque existen muchas guerras, ¿verdad? Es una parte importantísima a tomar dentro de lo que venimos recapitulando, ¿verdad? Pero es a partir de ahí, ¿verdad? Cuando ya se comienzan a dar también más avances en el tema de la medicina. Ahí la población como tal se expande, ¿verdad? Comienza a conquistar más lugares, ¿verdad? A conocer dentro del mapa o dentro de los lugares en los que se encuentran eh, más lugar, ¿verdad? Entonces se comienza a expandir, ¿verdad? Y en el tema de la edad moderna se vuelve un crecimiento lento, ¿verdad? O irregular, ¿verdad? Estamos hablando de que en el tema de la edad moderna, ¿verdad? Cuando ya tenemos mejores avances en el tema de medicina, ¿verdad? Eh, Aunque el crecimiento sea lento, ¿verdad? O irregular, ¿verdad? Siempre se tiene ciertas fluctuaciones, ¿verdad? En cuanto a que, como tal, tampoco, aún se mantenían ciertos temas en cuanto a la medicina y mantenían ciertos temas en cuanto al tema de industria, ¿verdad? Entonces, estábamos bien tal vez un tiempo en la medicina, pero de repente se volvía a caer, ¿verdad? Y igual en el tema eh, igual es en el otro tema de ver, por ejemplo, cuál sería el movimiento que se va a tener, ¿verdad? Como tal, en la época moderna, para nosotros identificar cuál fue su proceso coyuntural, ¿verdad? Por el cual eh, la población, ¿verdad? No creció o se quedó en el mismo momento. Existen dos teorías opuestas al crecimiento de la población mundial, ¿verdad? En este periodo, referente al neolítico y hasta la revolución industrial, ¿verdad? Primero, que es el cambio de valor nutritivo de la alimentación resultado del dominio de la agricultura, ¿verdad? Aquí, como tal, menciona bien este párrafo, ¿verdad? El dominio se comienza a tener ya la agricultura, ¿verdad? Cuando estamos ya escasos años de la revolución industrial, es más complejo, ¿verdad? Recuérdense que cuando estábamos hablando ya de
a estar a pasos del tema de la revolución industrial, ya se conocía el nuevo mundo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Esos cambios de valores nutritivos se dan eh, en su momento por las guerras y en otro, ¿verdad? Por el tema que se tenía sobre la gran cantidad de habitantes que comenzaban a agruparse en cierto lugar, ¿verdad? La segunda sería la sedentarización estable, permite condiciones para la aparición, difusión y conservación de enfermedades infecciosas parasitarias desconocidas, ¿verdad? Frecuentes en poblaciones móviles con baja densidad, ¿verdad? Entonces, eh, esta es otra parte importante, ¿verdad? Con el tema de la sedentarización, ¿verdad? Cuando ya es estable en las condiciones para la aparición y difusión y conservación de enfermedades, ¿verdad? Eh, infecciosas y parasitarias, eh, permite, ¿verdad? Que las personas no, en su momento no solo sigan teniendo hijos, sino que puedan comenzar a tomar en cuenta cuándo es el momento oportuno, ¿verdad? Para decir, no, ¿verdad? Aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Esa es una buena cantidad de niñas, ¿verdad? Pero era, en ese caso, era difícil poder explicarles lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Porque eh, mientras en ese tiempo se consideraba mano de obra como persona que también trabajaba, ¿verdad? Obviamente con sus manos, no tenía otras posibilidades o dejaban de existir ciertas prioridades por parte de la familia, ¿no? Pero son otros temas, son otros tiempos, perdón, en los cuales tenemos que entrar en mucho más contexto para analizar por qué se tomaban ese tipo de decisiones, ¿verdad? Y pasamos a la siguiente gráfica que sería la número 3, ¿verdad? Que sería etapas del crecimiento de la población, ¿verdad? En esta parte de las etapas del crecimiento de la población tenemos la primera que sería etapa desde la revolución industrial a nuestros días, ¿verdad? Entonces, aquí ya la dividimos en una segunda parte, ¿verdad? En la que podemos decir, bueno, a partir de la revolución industrial a nuestros días, ya contemplamos que hay avances más profundos en tema de tecnología, ¿verdad? Hay avances ya más investigados de mejor manera en cuanto al tema de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, como primer punto, ¿verdad? La fase de despegue demográfico o la tasa de crecimiento que se tiene en ese momento es de 0,5%, ¿verdad? La población pasa de 1.000 a 1.600 millones entre 1800, ¿verdad? Y 1900, ¿verdad? La fase de generalización del crecimiento del 1% antes de la Segunda Guerra Mundial al 2% en la década de los 70, con lo que la población se duplica cada 35 años, ¿verdad? Ahí se comienzan a observar, ¿verdad? Cierto patrón poblacional en cuanto a la duplicación, ¿verdad? O en su momento la cantidad de personas, ¿verdad? Que estaban formando parte de este crecimiento, ¿verdad? Entonces, hay dos referentes muy importantes también en esta parte, ¿no? En la parte de generalización, ¿verdad? El crecimiento. Una sería antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y dos, la década de los 70, ¿verdad? Ahí serían dos puntos en los cuales nosotros podemos trazar una línea de tiempo ahora y también estar conscientes de cómo es que estaba actuando cada uno de nuestros continentes, ¿verdad? Estaba actuando África, cómo está actuando Europa, cómo está actuando Oceanía, ¿verdad? Y nosotros ya en ese momento ya también ya éramos parte de esta comparación, ¿verdad? Pero son diferentes las circunstancias para cada uno de los países que se van formalizando, ¿verdad? Entonces, eh, en la década de los 70, con lo que la población, ¿verdad? Comenta aquí se duplica en 35 años, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Eh, ya calculando ese ritmo, ¿verdad? Y comparando cada uno de los resultados que se tenían, ¿verdad? Se llega a esta conclusión, ¿verdad? En la que la población se duplica cada 35 años, ¿verdad? Yo creería que ahora tal vez un poco más rápido, o es más difícil de tener un dato certero en cuanto a cuánta población, cuánta población cuenta un país, ¿verdad?
Entonces, la fase de generalización del crecimiento del 1% antes de la Segunda Guerra Mundial al 2% en la década de los 70, con lo que la población se duplica cada 35 años, ¿verdad? La fase de la rele- ralentización de crecimiento frente al comercio mundial, ¿verdad? De la población debido a la caída de las tasas de natalidad de los países más desarrollados, ¿verdad? Y continúo con la otra gráfica, que sería en el tema de población de nacimientos y años vividos, ¿verdad? Aquí es bien importante que entremos pues, en un detalle con esta información, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque ya se comienzan a tener datos, ¿verdad? Eh, bastante prácticos y orientados hacia el tema de cómo medir la cantidad, ¿verdad? De población. Entonces, yo les voy a describir la gráfica, ¿verdad? En el tema de columnas, ¿verdad? La primera columna tenemos población en millones, ¿verdad? Incremento anual en cuanto a la cantidad de personas que se incrementan, valga la redundancia, a partir del 1000 antes de Cristo, ¿verdad? Periodo de duplicación, ¿verdad? Nacimientos en miles de millones, nacimientos en porcentaje, ¿verdad? Y esperanza de vida, ¿verdad? Entonces, aquí es donde en su momento cuando nos enviaron esto, ¿verdad? Topamos y nos damos cuenta de que pobras- la población en millones, en 1000 antes de Cristo, ¿verdad? Era de 6 millones, ¿verdad? El incremento del porcentaje anual que solicitan, ¿verdad? Es del 0. Perdón, 0,008%, ¿verdad? El procedimiento de aplicación en años está dado por 8,3, ¿verdad? Nacimientos miles de millones, 9,29. Nacimientos en porcentaje, estamos hablando de para Guatemala, perdón, para el Istmo Centroamericano, estamos hablando de un 11,4 y esperanza de vida, ¿verdad? La esperanza de vida para el tema de la población guatemalteca siempre ha sido bastante alto, ¿verdad? En el año 14, 10.000, perdón, antes de Cristo tenía esperanza de conocer, se tenía pues la esperanza de vida, ¿verdad? De 20 años, ¿verdad? Imagínense en ese tiempo, ¿verdad? Eh, era pues bastante corto, se podría decir el tiempo que las personas están pues contemplando vivir, ¿verdad? En este caso, pero aquí estamos hablando, si dimensionamos el tema de la esperanza de vida, pues estamos hablando de que no se hubiera afectado por guerras, ¿verdad? No se hubiera afectado por enfermedad, pero sabemos que sí, en ese tiempo eso pasaba, ¿verdad? Tenemos contemplado, ¿verdad? Mediante ciertas historias, ¿verdad? Que a veces la gente enfermaba, ¿verdad? Era apartada de los lugares en donde podía tener relación con alguna población, ¿verdad? O por ejemplo, en su momento, si era tomado como esclavo, ya no tenía ningún privilegio, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Pero eso es en el 1000 antes de Cristo, ¿verdad? Ya a partir del punto cero, en el cual se toman las primeras investigaciones, ¿verdad? En 1750, ¿verdad? La población en millones era de 771 millones, ¿verdad? De personas. Para 1959 alcanza un pequeño aumento, ¿verdad? De población en millones de 2.529 millones de personas. Y para el año 2000, ¿verdad? La población en millones de personas era de mil perdón, de 6.116 personas, ¿verdad? Entonces, son, pues, datos bastante explicativos en cuanto a cómo podemos iniciar nosotros una representación, ¿verdad?, de la población que existía y que ahora ha sido renovada, ¿verdad? Con la población de 200, o con la población de 252, ¿verdad? Al inicio de nuestra era, y de 771 en 1750 al inicio de la renovación industrial se puede calcular, ¿verdad?, que la tasa de crecimiento medio anual ha sido igual a 0,6 unidades por 1000 habitantes.
estos últimos 30 años de la natalidad es superada, perdón, por la mortalidad en un 20%, mientras que en los años de mecanismos apenas que lo superaba era el 25%. Y los mecanismos reguladores del volumen de población, ¿verdad? Tenemos pues, una parte ejemplificada que yo les voy a compartir, ¿verdad? Que es, por ejemplo, ver una gráfica en el sentido de un martillo que tiene cuatro puntas, ¿verdad? Y que de las cuatro puntas se tiene primero en las dos eh, de frente, digamos, si ustedes están de frente izquierda, ahí empieza esa primera, esa primera parte del esquema, ¿verdad? Donde se tiene volumen de la revolución poblacional, ¿verdad? Y luego se tiene superficie cultivada. Entonces, en esta parte, pues nosotros entramos a ya más detalles y vamos a la parte práctica en cuanto al tema de economía, ¿verdad? Y encontramos de que, por ejemplo, que para determinar el volumen de la población, ¿verdad? Vamos a tener que recurrir al tema de la superficie cultivada, ¿verdad? Medir qué superficie tenemos cultivada, ¿verdad? Para contrarrestar irregularidades de las cosechas que nosotros pudiéramos en su momento salvaguardar, ¿verdad? La mortalidad viene y se comienza a tener una mortalidad no por las causas que nosotros hemos criticado antes, sino que más por causas en el tema de guerra y en el tema también de continuar especializándonos en el tema de las plantas, ¿verdad? Entonces, esas serían como mecanismos reguladores de volumen de la población, ¿verdad? Entonces, hay una diapositiva que estaba bien interesante para que lo viéramos, ¿verdad? Pero es el tema de las fluctuaciones de la natalidad y la mortalidad, ¿verdad? Como tal, para el tema de las fluctuaciones de la natalidad y la mortalidad, tenemos que tomar en cuenta dos puntos bien interesantes, ¿verdad? Que si estamos hablando de natalidad, hacemos una comparación, ¿verdad? Con la cantidad de personas que están en una situación crítica de salud, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en su momento se entendía que las personas, ¿verdad? Que permitían eh, tener una gran cantidad de hijos, iban, ¿verdad? No solo después de la pérdida de su ser querido, ¿verdad? Iban poniendo a alguien que estuviera más capacitado, sino que iban poniendo inclusive personal o personas que estaban ayudados a ellos en el tema, eh, podríamos decirlo, de actividades que ellos querían, en las cuales ellos querían participar, ¿verdad? Pero en esta gráfica se tiene, ¿verdad? Que las fases de la expresión y contracciones demográficas se dan, por ejemplo, en la primera parte tenemos la demografía, ¿verdad? El análisis demográfico. Y en la segunda parte tenemos análisis demográfico, ¿verdad? Y vemos un pequeño salto que podría hacer en el tema de las actividades que realizan, ¿verdad? Porque solo tienen una durante un tiempo, ¿verdad? Y lo ideal sería siempre, como en el caso de economía, ¿verdad? Tener ciertas referencias de cómo otras ciencias, ¿verdad? Estaban actuando, ¿verdad? Para poder salvaguardar, ¿verdad? Estas fluctuaciones de la natalidad y la mortalidad, ¿verdad? Entonces, acá también el tema de esta gráfica, ¿verdad? Y las fluctuaciones de la natalidad y la mortalidad, es bueno que observemos, ¿verdad? De que aunque se tenían bastantes nacimientos, el tema de la mortalidad también estaba bien presente, ¿verdad? Por el caso que les comentaba de la Tierra, ¿verdad? Y en su momento también, cuando les tocaba a ustedes, pues, salir a la guerra, ¿verdad? Pues ya había cierta cantidad de, de individuos o de personas, ¿verdad? Que pues estaban pues ya dispuestas, ¿verdad? No a tener hijos, sino que de una forma a reponer, podríamos decir, la pérdida de las personas que fueron a esta etapa de guerra, ¿verdad? Con el tema de crecimiento poblacional, ¿verdad? A través de la historia, pues tenemos que en miles de millones de años, ¿verdad? La población ha tenido un crecimiento, ¿verdad?
Pues la mayoría de los países sin límites, a excepción de China, ¿verdad? Pero eh, por lo general nosotros no exponemos, ¿verdad? O no ponemos límites para que puedan utilizarse estos recursos, ¿verdad? Eh, sí hay, ¿verdad? Hay factores, ¿verdad? Que sí cambian completamente el giro a veces de lo que se le puede hacer en el tema de negocio, pero eso será paulatino conforme nosotros lo vayamos abordando, ¿verdad? En el tema de factores de crecimiento de la población, desde la historia de la humanidad, o sea, a los 110.000 años, ¿verdad? Los límites de crecimiento demográfico, ¿verdad? Han sido límites en el horario accesible y para nuestros, pa- para nutrirse y calentarse, perdón. Entonces, como segundo punto, era la etapa neolítica a la revolución industrial los limita, ¿verdad? Los limita en cierta medida a encontrar una biomasa, ¿verdad? Que sea accesible para nutrirse y calentarse, ¿verdad? Segundo, la etapa neolítica a la revolución industrial y los límites están relacionados con la disponibilidad de tierra y limitada energía, ¿verdad? Agua, viento y animales, ¿verdad? Entonces, se comienzan a observar ciertas limitaciones que se tienen, por ejemplo, en este caso, vivir en, en un país que va a estar delimitado por ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero se dan otros aspectos bastante importantes en cuanto al tema de teoría, perdón, precios del trigo y de disfunciones eh, disfunciones en el sistema eh, como tal que expone la teoría de Malthus, ¿verdad? Entonces, de momento, ¿verdad? De momento vamos a quedar ahí porque solo tenía esta parte de la presentación, ¿verdad? Pero vamos a continuar, yo se las voy a cargar, ¿verdad? Para que ustedes la puedan ir estudiando, ¿verdad? Y ir identificando el tema de las gráficas que ya vienen aquí como tal, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda al respecto. Estamos De clases. momento, Nolik, Ah, gracias. claro, licenciado. Ah, va, está bien. Ya ahorita Norfas me hizo favor de mandar aquí el chat de asistencia, ¿verdad? Les ruego mis disculpas porque realmente sí pensé que la presentación se iba a ver aquí en este dispositivo, ¿verdad? Pero no me lo muestra, ¿verdad? Y como también está subdividida ciertas aplicaciones, ¿verdad? Solo es de que me permiten ahorita verificar el fin de semana, yo creería que ya lo podemos resolver, pero son cosas que a los uno se les salen de la mano, ¿verdad? Pero ya para la próxima sí espero presentarles, ¿verdad? Que ustedes pueden ir leyendo sus diapositivas más cómodamente, ¿verdad? Entonces, estamos ahí con los veo el día martes, ¿verdad? Tenemos clases presenciales, ¿verdad? Sí, Sí, muchas licenciado. gracias. Ok, Solo muy bien. meto una pregunta, Lick, para lo Sí, de la dígame. comprobación de lectura. Yo vi que ahí estaba el libro, pero no sé, digamos, de qué páginas hay que leer del libro. El libro. Sí. Si quieren, eso lo subo hoy, ¿verdad? Ah, Por si no tienen que apuntarlo y todo, y también ahí queda también la explicación para todos los compañeros, ¿verdad? va, está bien. Entonces, yo se los cuelgo, ¿verdad? Y les aviso ahí por el chat que ya está colgado. Entonces, no habría problema porque ahorita sí no me recuerdo, hay como 3 páginas que no quiero que lean, ¿verdad? No me recuerdo qué números son. Entonces, sí se los voy a colocar, ¿verdad? Y ustedes ya me indican cuando lo puedan ir viendo, ¿verdad? Está bien, Lick, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, qué gusto es haber concluido esta semana con ustedes, ¿verdad? Espero verlos la próxima semana ya en el tema presencial y pues les deseo una buena noche. Porfa, estén atentos en este fin de semana, André, por favor, porque voy a subir unas cosas. Gracias, Lick, buena noche. Igualmente, buenas noches. Gracias, feliz noche. Igualmente. Gracias, licenciado. Feliz noche.